Vamos a esperar que todo esté en orden ya. Bien, ¿estamos listos? Bueno, abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios 1. Hoy vamos a ver el versículo 22 y el versículo 23. Como empieza con un porque, pues vamos a irnos un poquito atrás. Y el 21 también empieza con un porque. Así que vamos a ir un poco más atrás. Y vamos a ir desde el versículo 16. Versículo 17, perdón. 17. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Y pues es porque estaba hablando del bautismo, como ya lo hemos visto. Dice, sino a predicar el evangelio. Aquí está el asunto que ya concierne a los versículos que siguen. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y presten atención al 18 porque va muy entrelazado con el versículo que vamos a ver hoy. Porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y aquí Pablo en el 18 ya menciona que hay dos grupos. Los que se están perdiendo, que es como yo les dije que en el griego se lee como los que se están perdiendo y los que se están salvando. Y grave es esto, hay dos grupos, los que se pierden y los que se salvan. Luego dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Luego pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Ahora, ¿cómo Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad? Bueno, el versículo 21 responde, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvará a los que creen. Y aquí viene el versículo de hoy, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Empezando, quiero decirles que aquí vemos también dos grupos. En el versículo 22 y 23, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero dice Pablo, nosotros, los que se están salvando, que vimos en el 18, los que se están salvando, lo que dice allí, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero ese Cristo crucificado es piedra de tropiezo y necedad para los gentiles. O sea, los dos grupos mencionados arriba, judíos y gentiles, pertenecen, si no creen en el evangelio, pertenecen al grupo de los que se están perdiendo. Entonces no sé si usted puede verlo así. Dos grupos, los que se están, vamos a poner acá abajo perdiendo y los que se están salvando arriba. Pero dentro de este grupo que los que se están perdiendo, hay unos que se están perdiendo porque están pidiendo señales y otros de ese mismo grupo que se están perdiendo es porque están pidiendo sabiduría. Pero como dijo, para los que se están salvando, la palabra de la cruz es poder de Dios. Entonces el grupo que vemos que dice que Cristo crucificado es realmente el poder de Dios y como dice allí, la locura por la cual Dios decidió salvar a los suyos. ¿Se entendió? O sea, pareciera que hubiese tres grupos. No, hay dos grupos, pero el segundo grupo está subdividido en gentiles y griegos, y judíos. Habiendo dicho esto, entonces vamos a hablar de los judíos y la exigencia de señales. Los judíos y la exigencia de señales. Y ahorita voy a ver en la segunda diapositiva algo muy interesante, porque no nos vamos a quedar viendo los judíos y la exigencia de señales. Ya ahorita va a ver usted. Empezamos entonces. Aquí les dejo por los que copian, pues puedan copiar, no sorprenderlos con cada punto. Ok, los judíos entonces recordemos que de ahí vienen, cuando, ¿se acuerdan? Pues Israel, Jacob, que eso cambió su nombre a Israel, de allí salen 12 tribus, de esas 12 tribus se separan 10 y quedan 12 de un lado, las tribus del norte, llamado Israel, y luego la tribu de Judá, llamado entonces la tribu del sur, el reino del sur. Esto pasa alrededor de 800 años, por allí, 900 años antes de Cristo. Se da esta división. De esa tribu de Judá, que se separan de la tribu de las otras 10 tribus, Judá y Benjamín se separan de las otras tribus, de allí vienen entonces los judíos. Pero los judíos
vienen de los israelitas. ¿Por qué digo esto? Porque dicen que los judíos piden señales. Ahora, Dios había mostrado a los judíos desde sus antepasados, desde Moisés, desde Abraham, el primer hebreo, había mostrado grandes proezas y milagros. No, ahorita para Semana Santa la tele se va, y gracias a Dios, aunque sea eso, ¿no? Se va a llenar la televisión de los 10 mandamientos, Moisés y los 10 mandamientos, la pasión de Cristo. Y repito, no me estoy burlando, está bien con que sea para esta semana la televisora nacional, aunque sea, les dé por poner algo que tenga que ver con el reino. Y ha bajado mucho, antes era mucho más todavía, ya ha bajado mucho, ahora hay, bueno, estamos en la decadencia, ¿no? Sin embargo, recordemos que los judíos, obviamente, ya de ser descendientes de las tribus de Israel, habían presenciado muchos milagros, muchos prodigios. Así que ellos vienen de una costumbre de ver a Dios interviniendo, haciendo proezas, haciendo señales, haciendo maravillas. Como puse aquí, tenían una larga historia de ver a Dios interviniendo de manera, podemos decir, sobrenatural. Sin embargo, pensemos en algo. Los judíos piden señales, pero los judíos están pidiendo señales, aquí dice Pablo, alrededor del 60, 55 al 60. Bueno, algunos citan un poco más atrás la carta, pero independientemente, pues la década del 50 a 60, ya el Señor había ascendido a los cielos hace rato. Sin embargo, pensemos en esto. Los judíos están pidiendo señales, pero los judíos cuando Jesús estuvo, hizo señales. Cuando Jesús estuvo, los judíos vieron a Jesús haciendo señales. Recordemos lo que hemos predicado en el Evangelio de Mateo, los que me quieren acompañar. Recordando una de las prédicas pasadas, Mateo capítulo 12, capítulo 12, se recuerdan el versículo 38. Versículo 38, y ese es uno de los versículos, 12:38, pero hay muchos otros más versículos, no quise poner más, pero con uno me basta, ya hemos hablado otra ocasión de esto. Salud. A ver, ¿qué dice alguien? Vamos, que alguien lea el 38. Entonces, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Ojo, otro hermano que allí mismo, si abrió su Biblia y me está siguiendo, alguien que vea, y en ese mismo capítulo, me lea por favor el versículo 27 y 28. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí vemos entonces cómo Jesús ha expulsado unos demonios. Pero ahora, alguien más que lea el versículo 22 del mismo capítulo 12. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mundo hablaba y veía. Ahora, otra persona, otro hermano que vaya al capítulo 9, versículo 33. No se me desconcentre, hermano. Si llega alguien, usted siga concentrado acá, que no, aquí no hay, si es el rapto, sigue. Fuera el demonio, y él mudó, habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ok, hermana, repítalo de nuevo, escuchemos de nuevo. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Se dan cuenta lo que aquí se registra. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y podemos seguir, pero yo creo que de repente, no sé, vamos a darlo allí para no.
Pero ahí usted se puede seguir llevando la secuencia desde el capítulo 9, donde empieza el capítulo 9. Usted va a ver que hay una curación de un paralítico, hay una curación en el 8 de un leproso. O sea, vemos desde el capítulo 8 estamos viendo sanidades, milagros de Jesús. Pero ¿cuál es la palabra clave que aparece en el capítulo 12, en el versículo 38? Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Y eso en la traducción y en los otros evangelios se traduce como: Maestro, queremos ver una señal de parte de ti, pero de una señal del cielo. O sea, en otras palabras, es como ellos están diciendo: tú tienes que hacer todos los milagros que tú hiciste, sanidades, curaciones de leprosos, echando fuera demonios, paralíticos caminando, el otro que bajaron en camilla casi muerto. O sea, todo 278. Por favor, si se le va el pasaje, levanta la mano y pregunte, pero no me estén hablando, no quiero bulla por allí. Por favor, reverencia y silencio total. Así, militar. Porque si no, es que el problema es que bueno, están aquí regañados en el mismo video, así que bueno. Es que si no se me controlan y ustedes quedan así, ¿ves? ¿Quién está hablando allá? ¿Quién está hablando allá? Si fuéramos más maduros de concentrarnos a pesar de que otro habla, está bien. Pero si prestan atención, escuchan cuando digo los pasajes y ya no hay que preguntar. Bien. Maestro, queremos una señal de parte tuya. Esto significa, ve acá, no me importa todas las señales que hayas hecho, brutal. Yo quiero que tú hagas esta que yo quiero. A ver, quiero que te pares, des 3 vueltas a 50 metros y luego vueles hasta acá y te tires de nuevo. ¿Quién quería milagros a su conveniencia? ¿Quién le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate pues? Ya usted sabe, ¿verdad? Por eso Jesús le llama generación perversa y adúltera. Ahí mismo en el 39. 12:39. Dice, pero él respondiendo le dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Ya yo expliqué ese pasaje, pero recordando brevemente, es como ilógico y alguien dirá por ahí si se contradice Jesús, porque sí, claro que había hecho señales y dice ninguna señal se le dará. Lo que pasa es que ninguna de las que ellos quieren, sino la del profeta Jonás, y eso es porque cuando resucite, pues como bien dice Juan 5 también, luego ahí se va a manifestar la resurrección, luego para unos a vida y otros para condenación eterna, porque dependiendo de la vida que uno decida llevar en rechazo o aceptación a Jesús, uno va a estar siendo salvado o estará siendo condenado. Como dice Juan 3:16, ya ha sido condenado. 17, Juan 3:17. Bien, entonces ellos querían pruebas que se ajustaran a sus expectativas de poder. Esos eran los tipos de señales que ellos querían. Pero ya Jesús había hecho muchas señales. Ahora preguntemos algo. Pero ahora, ¿por qué Pablo dice que los judíos piden señales? ¿Será que los judíos le estaban pidiendo señales a Pablo? Obviamente aquí Pablo está hablando de Jesús, de que ellos rechazan a Jesús por las señales que querían ver en Jesús. Pero aún, si están demandando señales de Pablo, Pablo también lo dice. Si usted me acompaña a la segunda carta de Corintios, a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor, con voz alta. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que él ha aprobado su apostolado por medio de señales, prodigios y milagros. O sea, Pablo ha dicho que si ellos estaban buscando en los pseudoapóstoles, como le llama Pablo, que habían engañado a los corintios, ellos dicen: yo también hice esto, milagros, señales y prodigios. Por lo tanto, aunque repito, el pasaje cuando Pablo dice que los judíos piden señales, está hablando obviamente de las señales que le pedían a Jesús. Si usted quiere ver que es a Pablo que le están exigiendo señales, pues también se cumplen señales de la mano de Pablo, obviamente por el poder del Señor. ¿Estamos claros? Se está refiriendo a Jesús por el Evangelio, pero si fuese Pablo, también hay señales que hizo Pablo, y ahí se ven claramente en el capítulo 12 de 2 de Corintios, y también en otros capítulos de la segunda carta, también se va a ver lo mismo. Así que los judíos tenían una expectativa del Mesías más política
o poderosa, pero no un Mesías crucificado. Recuérdense que los saduceos estaban en el poder y ellos querían un líder que fuera político y que derrocara al imperio presente, en este caso el imperio romano, pero no un Jesús, un Mesías crucificado. Entonces por eso ellos pedían señales. ¿Por qué? Porque querían un Mesías a su manera y querían señales caprichosas, señales de acuerdo a sus criterios. Ahora, tal vez usted esté pensando allí, pues ya usted sabe lo que viene, yo, los que me conocen saben lo que viene. Yo no me voy a quedar allá, yo vengo a jalar eso para acá. Y tal vez usted diga, oh, esos judíos sí son exigentes. Y con eso pasamos a los que piden señales hoy. Porque nosotros no podemos criticar a los judíos si la iglesia actual está en la misma incredulidad que los judíos de la época. ¿Qué hacen los que piden señales hoy? Aquí les voy a describir lo que hacen. Buscan constantemente milagros, experiencias intensas. Si no sucede algo sobrenatural hoy, siente que Dios está ausente. Les voy a decir cuáles son esos judíos que piden señales hoy. ¿Han visto, han escuchado o han sido de estos que han dicho de que el culto hoy estuvo frío? Hoy como que no sentí la presencia. Hubo predicación, hubo cantos, hubo oraciones, hubo lecturas bíblicas, pero decimos, hoy como que no sentí a Dios. ¿Conocemos o no conocemos? ¿Hemos ido o no hemos ido? Oye, cuando yo hago estas preguntas, yo veo que a ustedes como que les da vergüenza. Digo, Dios lo sacó de esa locura. Bueno, alégrese. Pero hay personas hoy que van a la iglesia por años. Mire, sabes, yo desde pelado yo veía gente que iba a la iglesia y había gente que yo me topaba de campaña en campaña. Eran campañeros. ¿En serio? Miren, voy a confesarme aquí. Pero había una chica que a mí me gustaba aquel entonces, tenía como 16 años. Y la chica me gustaba, pero era de otra iglesia. Y entonces cuando yo iba a la iglesia no la veía. Pero yo sí sabía que si había un evento en la Basita, en el Kenny Serracín, en donde más, en el gimnasio escolar, hermano, yo sí sabía que yo ahí sí la veía. Y efectivamente, yo a veces iba a su iglesia, no voy a decir qué iglesia para que no estén espiando, pero iba a su iglesia a veces y voy a ver, y nunca la veía. Pero hermano, se los digo, cada campaña que iba y la buscaba, la encontraba. Hay mucha gente que usted veía de campaña en campaña, ¿sí o no, Ale? ¿Tú conoces? Yo sé que tú conoces. De campaña en campaña, estos son los campañeros. ¿Por qué? Porque están buscando. Hay gente, yo les contaba el chiste a las personas que iban de que voy para que Dios me calce las muelas, porque como no me gusta cepillarme y soy un cochino, y tampoco quiero el dentista porque le tengo miedo, lo que quiero es milagro. Señor, cálzame la muela. Nos da risa ahora, pero así en los 90 eso era lo común aquí, hermano. Y principios de los 2000 eso era aquí, la tónica en las iglesias. Así que, hermano, si hay predicación, si hay oración, si hay lectura de la palabra, hermano, si hay cantos, y tú dices que tú te vas y no sentiste nada, tal vez estás como los judíos que buscan señales. Hermano, si está Cristo crucificado siendo alabado, si está Cristo crucificado siendo exaltado, si está Cristo crucificado siendo predicado, eso es todo lo que tú necesitas para que el poder de Dios obre en ti. Eso es todo, hermano. Si yo solo digo en toda la noche una frase y yo digo, sabes que Cristo fue crucificado para cargar tus pecados, para librarte de la condenación eterna y salvarte del juicio final y la condenación eterna. Y yo digo solo esa frase que me ha tomado menos de un minuto y de ahí podemos cantar como Moradora de Sión, La niña de tus ojos. Pero si esa frase tú la escuchaste, debe impactarte si el poder de Dios está obrando en ti. Y no puedes salir diciendo que la niña de tus ojos no te bendijo, porque digo que a mí no me van cantando eso aquí. Pero si se cantara, pero se predica el evangelio, es suficiente para que tú salgas de aquí vivificado. Amén. Por otro lado, también buscan señales divinas como confirmaciones específicas para cada decisión de su vida. Vamos a ver, me estoy acercando más a nosotros aquí.
Señor, ¿sabes? Quiero andar con esta chica, pero dame una señal. Que cuando yo estoy durmiendo a las 4 de la mañana caiga un gato en la casa así en el techo, ¡plan! Señor, mira, que cuando yo llegue a la iglesia, me estoy pensando en este trabajo, pero no sé, Señor, si sea tu voluntad. Tengo que vender droga, pero no sé. Que cuando llegue a la iglesia, el pastor me diga de que Dios te va a bendecir esta semana. ¿No? ¿Estoy hablando aquí a alguien? O sea, sí, que el pastor me diga, Dios hoy va a responder lo que tú anhelabas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pues eso es ser como los judíos que buscaban señales. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el Espíritu de Cristo por medio del apóstol Pablo? Que eso no tiene poder para salvar. Porque Cristo crucificado es el mensaje que trae salvación. No necesitamos más nada. Pastor, pero entonces, ¿cómo hacemos si quiero que Dios me diga si acepto el trabajo o no? Bueno, en que en su palabra está la guía. Si no te es suficiente porque no conoces mucho su palabra, para eso están los hermanos de la iglesia. Y si le preguntas a los hermanos que no saben mucho, te buscas otro que sabe un poco más de la Biblia y que te puedan guiar. Hasta que llegue, pues, a la guianza que necesitas. Y yo estoy seguro que Dios no te ha dejado desamparado. Porque en la iglesia, aún en esta iglesia, Dios ha provisto los medios para que tú seas edificado y guiado. Así que si tú andas buscando confirmaciones como señales, déjame decirte pues que te estás equivocando y estás actuando como los judíos de la época de Pablo y con más razón, pues estás lejos del evangelio. Pero seguimos. También esos que piden señales hoy son aquellos que miden la espiritualidad por lo que sienten y ven. Sí, yo vi, sí, el pastor predica bien, pero yo lo veo así medio, no sé, no sentí. Ese muchacho que canta bonito, pero no sé, me huele que está en la carne. Yo no sé, no le creí. No sé, que yo quería ver lo que me tocara aquí, que cuando dijera algo dijera, oh, cabachada, que me tocara. Repito, son cosas que hemos visto. O que estamos pensando hoy. Amén, Dios reprenda. Eso, hermano, todo esto entra en el grupo de los judíos que piden señales, solo que en nuestra versión actual. Dice, no miden por cuánto han sido transformados, ni por cuánto perseveran en Jesucristo. Porque eso no son los parámetros que buscan. Sino que quieren, como los judíos, evaluar según sus propios criterios. Ellos son el estándar que califica el cristianismo. Tu cristianismo es verdadero o falso, depende de lo que el hermano o la hermana diga. A veces tu propio hermano te está calificando de cristiano o no. Pues eso se quedó allá con los judíos. Y lastimosamente queremos volver a traer esa mentalidad a nosotros hoy. Acuérdense que yo soy progresivo y esto último es la consecuencia. Y piensen en casos así. La consecuencia última de todos los que llevan este patrón es esta, hermano. Terminan aquí, se los aseguro. Piensen en casos y sé que usted terminará diciendo lo mismo. Porque este camino de buscar señales solo lleva a la decepción y al enfriamiento espiritual y por último a la apostasía. Eso es segurísimo, hermano. Dudan, ese es lo último, dudan o cuestionan de su fe si no experimentan manifestaciones sobrenaturales. Y por ende, terminan apartándose del Señor. Son estas personas que usted ve que dice, no, yo iba a la iglesia un tiempo, pero bueno, yo estaba bien en una relación ahí con un señor casado, pero el Señor nunca me dio una buena señal y bueno, al final pues yo me fui a la iglesia, porque el hombre nunca me hizo caso y nunca dejó a su mujer. Hermano, todas estas cosas que yo cuento no me las invento, son anécdotas de vida, solo que no digo nombre por prudencia. Pero yo siempre he retado, aquí que salgo en la cámara, que si me hacen hablar menciono nombre. Porque yo no estoy hablando inventándome cosas, es que estas son cosas que yo he visto desde niño.
No le voy a decir qué edad tengo, pero de los 8 años vengo viendo locuras y locuras y locuras en la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo crucificado no es el centro, sino un montón de locuras que se hablan, que se predican, que se viven, que se examinan, criterios de hombres. Y Cristo abandonado. Cristo como Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta, Cristo ya en la puerta, está el culto, empezó el Cristo, decimos sí, empezó el culto, y Cristo está en la puerta y ¿qué? Oye. Y la gente está haciendo de todo acá, supuestamente un culto a Cristo y Cristo está afuera, tocando a la puerta y llamando y saber, oye, alguien me va a abrir para yo entrar y cenar con él y él conmigo. Ya yo les he dicho que esto no es evangelismo, eso es la iglesia que deja a Cristo por fuera. Porque recuérdense que eso se lo escribe a una iglesia, no a una barriada donde estás haciéndole de casa en casa, oye, me das entrar, oye, me entrarnos a la iglesia. Qué triste esto. Porque ya Cristo no es llamativo. Lo que es llamativo son las señales. Así que, hermanos, esto de lo que los judíos piden señales, no se ha quedado, lastimosamente no se ha quedado atrás. Sigue hoy metido entre nosotros. Pero hay otro grupito, hermano, que es para mí, bueno, este es malísimo, pero para mí este grupito hoy está muy de moda. Los griegos y la búsqueda de sabiduría. Ahora, recuérdense, los judíos, desde el tiempo de los israelitas, del tiempo de los hebreos, habían visto a Dios manifestarse, como ya dije, de manera divina, prodigiosa, maravillosamente, por muchos siglos. Adivinen, los griegos tenían ya, cuando Jesús estaba entre nosotros en la tierra, los griegos llevaban aproximadamente unos 7, 6 siglos de sabiduría, de que los filósofos estaban haciendo sus escritos, sus hipótesis, sus explicaciones a las preguntas existenciales de la vida. Ya llevaban siglos. Parménides, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Tales de Mileto. Así que los griegos también tenían en sus espaldas un gran haber filosófico del cual ellos pues estaban muy, muy contagiados. Su pensamiento era filosófico, su pensamiento era la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de lo que es lo verdadero y no creer en mitos, no creer en nada que suene irrazonable. Solo lo que convence a la mente y a la razón ellos podían aceptar. Y pues allí empiezan a crearse escuelas filosóficas, epicúreos, los cínicos, los estoicos, los eclépticos, los escépticos, en fin. Pero ellos despreciaban todo lo que no podían comprender o explicar a través de su intelecto. Por lo tanto, todo el mensaje que tú le decías a ellos, si ellos decían, bueno, eso no tiene sentido, lo rechazamos automáticamente. Y obviamente, pues, ¿qué sentido tendría que un Salvador muere crucificado? Ellos dicen, esto no es lógico. Ayer yo hablaba con un conocido aquí, me agarró una discusión como de 2 horas. Me decía, pero usa la lógica. Yo le decía, es que la lógica es la que estoy usando. Lo que pasa es que al parecer tú eres el que no sabe usar la lógica. Porque la lógica no es... Mira, hermano, tú puedes decir, sé lógico y automáticamente no sé lógico. Porque la lógica es un proceso. O sea, usar la lógica es un método de llegar al razonamiento y por ende a la verdad. Pero no es que tú digas que, mira, hay que ser lógico, automáticamente no te hace lógico. Quiero que sepas eso. Pues si tú no entiendes qué es la lógica, repitiéndola no te vas a transformar en un filósofo. Igual que filosofía, que es amor a la sabiduría, no te vas a volver un filósofo porque me dice, yo amo la sabiduría. Y menos si no la pones en práctica, porque la verdadera sabiduría se demuestra su amor a la sabiduría en cuanto se practica la sabiduría. Y esto no es cristiano solamente. Platón hablaba de eso, Sócrates hablaba mucho de eso. Bueno, no me quiero poner muy filósofo, pero quiero que entiendas que este principio impacta a los cristianos de la época y los contagia
de su búsqueda de sabiduría. Ellos buscaban entonces una razón que fuera, una verdad que fuera coherente con la razón humana. Y repito, esto está en el contexto de los versículos que ya hemos visto, donde dice, ¿dónde está el sabio? Y dice arriba de eso, dice en el 19, destruiré la sabiduría de los sabios, con toda su filosofía. Porque él dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? O sea, Dios se burló de los más inteligentes, de los más sabios, diseñando un plan de salvación que parecía locura. Pero él, que es poderoso, omnipotente y puede hacer lo que sea, pues le dio la gana ridiculizar la sabiduría humana. O sea, él dice, como ya esto se los expliqué, pero se los menciono para volver al tema hoy acá. O sea, Dios dijo que ustedes, la manera que ustedes ni se imaginan, porque ustedes son muy sabios, ¿verdad? Bueno, mira, voy a ridiculizarlo de tal manera que dentro de su sabiduría, lo más loco que puede pasar es lo que yo voy a escoger para salvar. ¿Me entienden? Así que ellos, si algo era verdad, solo podía ser verdad si era lógicamente elegante, intelectualmente sofisticado y argumentado con retórica perfecta. Y esto, a veces inclusive maquillaban la mentira de verdad. Como los sofistas, yo les hablé de los sofistas no les importaba la verdad, sino ganar, argumentar y verse sofisticados en su verborrea. Ellos decían, no, si suena bonito, es verdad, aunque sea mentira, porque va a sonar convincente y elegante. Por eso rechazaban el mensaje. Dice que por eso es que los griegos buscaban sabiduría, pero para ellos era necedad. Porque no se ajustaba. No era, o sea, la cruz es elegante, hermano. La cruz no es elegante. Imagínense, si no es elegante hoy, 2000 años atrás, menos elegante era. ¿Me explico? Así que con eso usted puede tener una idea de lo que estaba pasando en la mente de los griegos en la época que Pablo escribe esto. Pero una cosa más ahora, no nos quedamos tan solos con los griegos, porque qué bonito es hablar de los griegos, ¿verdad? Criticarlos, sí, qué bien. Pero ¿y nosotros? Pues vamos a nosotros hoy. Hay muchos entonces que reducen el evangelio a filosofía, ética o discurso intelectual. Hay muchos que cuando, no sé si les ha pasado, que el inconverso dice, hey, tú eres un loco yendo a esa religión. Eso es de locos. Entonces tú te sientes avergonzado y empiezas a buscarle la manera de exponerlo filosóficamente para que digan que no eres loco. Y empiezas, sí, loco, en verdad loco. Pues mira, tú sabes cuántos premios Nobel creen en Dios. Y tú sabes cuántos científicos son cristianos. Entonces crees que con eso el otro va a decir, wow. Empiezan a buscar aval en la ciencia para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que no estamos locos siguiendo una religión de locura, ¿verdad? Porque nos da pena que hagan ridículo. Pero si tenemos que pasar ridículo por Cristo crucificado, hermano, que es lo que tiene poder para salvar, pues yo prefiero que hagan ridículo aquí y seguir andando en mi salvación, que querer yo complacer al hombre y desviarme al camino de los que se están perdiendo. Y así hay muchos que buscan aval, y más hoy, en un mundo donde se habla tanto de estos temas, increíblemente, pues, los ateos, yo sigo ateos, agnósticos, gnósticos en mis redes, y es impresionante, hablan más de Dios que los evangélicos. Es increíble cómo no creen en algo que hablan tanto. Es impresionante. Porque yo no veo documentales de unicornios muy seguidos. No sé usted ha visto en TikTok que hay gente hablando de los unicornios. ¿Han visto? ¿Quién ha visto en último mes, quién ha visto a alguien hablando sobre los unicornios que no existen? ¿Alguien ha escuchado este mes hablar de los dinosaurios vistos en Tenochtitlán? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto hablar del hipopótamo de 10 cuernos? Esta semana, este mes, este año. Eso no existe. Pero los que dicen que Dios no existe, todos los días suben 3, 4 videos hablando de Dios. Es impresionante. Yo le he dicho a un ateo, cuando quiere discutir conmigo, si tú quieres discutir conmigo, y eres ateo, me dice, sí. ¿De qué quieres que discutamos? No, que Dios no existe. Yo le digo, bueno, es que si tú eres ateo, no hablemos de Dios. ¿Por qué vamos a hablar? Yo no quiero ofenderte hablando de algo que tú dices que no existe.
Porque eso es muy inmaduro de nuestra parte, pues no hablar de lo que no existe, porque eso es pérdida de tiempo. Si tú no crees en Dios, ¿por qué vamos a hablar de algo que no existe? No, pero convénceme que existe. No, es que, o sea, tú quieres que te convenza de que existe lo que tú dices que no existe. No, porque tienes que darme pruebas, pero es que yo no quiero darte pruebas, porque si tú dices que no existe, yo te quiero dejar en que no existe, listo, yo no quiero hablar más contigo de eso. Yo te respeto tanto que yo te dejo allí. No, pero tú tienes que probarme que Dios existe. No, al final, o sea, lo que pasa es que tú sabes que existe y quieres que yo te lo pruebe para sentirte bien y saber que tú no estás siendo un desgraciado negando a Dios. Ese es el miedo del ateo. Créanme que eso es. Ningún ateo a mí me ha hablado con una coherencia con respecto a su ateísmo. Yo respeto al ateo que me dice, yo soy ateo. Y yo le digo, bueno, yo soy cristiano. Y me dice, qué bien. Y cuando uno me responde así, digo, este es un verdadero ateo. Ese es el verdadero ateo. Porque no va a entrar en discusión contigo sobre un Dios que él no cree. Analicemos, usemos la lógica. ¿Qué pasa si alguien en la parada de los buses o de taxi le dice que no, yo estoy esperando el transportador espacial que venga a buscarme? Tú debes decir, transportador espacial. ¿Estás loco? ¿Quién dijo que eso pasa por aquí? No, sí, él pasa por aquí. ¿Usted va a perder tiempo para discutir sobre eso? Seamos honestos. Usted va a mirar así, ¿ven? Está tildeado. Está loco, yo me aparto, hasta me hago para acá. Pero no, de Dios decimos, no, yo no creo en Dios. Pero convénceme. Y ese Dios que mató a los amalecitas en el Antiguo Testamento. Y ese Dios, Dios mío, ¿cuál es? Le busco la Biblia. ¡Wow! Pero nosotros, que hemos ido en busca de sabiduría, empezamos a buscar argumentos para parecer filosóficos e intelectuales ante los ateos, ante los agnósticos. Hermano, tú no tienes nada que explicarle a quien no quiere creer. Como decía San Agustín, para el que quiere creer, tengo 1000 argumentos. Para el que no quiere creer, no tengo ninguno. Entonces, ¿qué hacen? Sigue la secuencia. Intenta que el mensaje sea aceptable. Bueno, sí, o sea, mira, te explico, ese es el Jesús histórico. Jesús histórico sabe que sí vino, tú no puedes negarlo, eso hasta los ateos lo reconocen. Bueno, sí, eso sí es verdad. Pues entonces le quitamos los milagros y eso, y entonces tratamos de ver cómo hacemos que Jesús histórico encaje y que al final pueda salvar el Jesús histórico. Pero lastimosamente el Jesús histórico predicado no salva, sino el Jesús crucificado. Y otra cosa, depende entonces de la lógica humana como juez final de lo que se acepta o no de la revelación. ¿Qué se acepta y qué no de la revelación? Ahí en esta discusión que tuve con este pastor, el pastor está más ateo que la porra y tiene una iglesia, yo no sé qué les predicará, hermano. Y bueno, hermano, si me ves aquí, pues que tú ves mi prédica de vez en cuando, yo sé. Pero yo te lo dije ayer, me da miedo y me preocupo por ti. Y oro por ti, para que no te caigas en esa locura. Pero me dice que los escritos del Nuevo Testamento no son confiables y que no son históricos. Un pastor que tiene una congregación y le está predicando eso. Y sí, hermano, si te duele, te denuncio. ¿Quién te manda a andar de hereje? pero te quiero, de verdad que sí, oro por ti. Pero, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque no te satisface el hecho de que la Biblia no te da todas las explicaciones que tú quieres en tu intelecto comprender y en tu exigencia intelectual, como si Dios te deba a ti respuestas de todo porque Él quiere complacerte a ti y no tú a Él. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, yo quiero que Dios me diga todo eso, que es una contradicción, Señor. Si no me la revela, yo no voy a estar creyendo en ti. Dios no te ha llamado a que tú le reclames, que Él te explique cada punto que tú no entiendas en la Biblia. Él te ha llamado a que creas en Él. Que creas en Él. Ahora, no es una fe ciega. Lo que pasa es que hay muchas cosas que primero por tu cultura, por tu desconocimiento de la arqueología, por tu desconocimiento de los pueblos antiguos, tú no entiendes si estás juzgando de una manera mal y la respuesta a lo mejor es tan fácil que tú no la ves porque tú no eres el que vivió hace 3000 años. Y aquí no toca que Dios te resuelva tus problemas existenciales, intelectuales y exegéticos bíblicos, sino más bien que creas en el Cristo crucificado que trajo salvación. Pero, ojo, ya esto usted estará diciendo, bueno, pastora, yo no entro, porque esto yo ni sé qué usted dijo de exceso y qué es eso, y qué dijo de qué, de arqueología, qué es eso. No. Bueno, aquí les digo para lo más básico, aman más el estudio sobre Dios que a Dios mismo. Esto sí lo entendemos todo aquí.
¿Escucharon? No el ringtone, acá. Aman más el estudio sobre Dios que a Dios mismo. Hay mucha gente en las iglesias así, hoy. Y ¿saben? Esos son los nuevos griegos, buscando sabiduría. Ellos no quieren vivir una vida transformada, ellos quieren saber, porque les gusta hablar de Dios, tal vez les gusta el debate. No se crean que ahorita, mira, debatir teológicamente sobre la fe cristiana da muchos seguidores. Muchos seguidores. Ahí está un gatito y que Carlos Sierra, crítico textual. ¿Cómo tiene los seguidores? Y cómo le gusta debatir con los cristianos porque eso le da rating y le da plata. Pero no es cristiano. Hay mucha gente así que le gusta hablar de Dios y está haciendo videos mediáticamente hablando, pero realmente no quieren saber de Dios. Quieren hablar de Dios porque quieren lo que eso les da, sin conocer al mismo Dios de quien están hablando y sin dejarse transformar por el Dios del que están hablando. Convirtiendo entonces la fe en un ejercicio mental frío. Hermanos, también hoy hay con este pensamiento griego entre nosotros personas que quieren todo entenderlo intelectualmente, todo asimilarlo solo a través de la razón. Quieren estudiar sobre Dios, pero no conocer a Dios. Quieren hablar de Dios, pero no ser transformados por Dios. Y al final es una religión más nada que solo mental, pero no de vidas transformadas. Ahora, ¿cuál es el problema que pasaban los judíos y los griegos de la época? Repito, estoy hablando en términos generales, pero sabemos que no todos los judíos lo veían así, y sabemos que no todos los griegos lo veían así, porque también la iglesia estaba formada, la iglesia de Corinto estaba formada por griegos y por gentiles, por griegos. O sea que no, aunque se hable en términos generales, sabemos que había gente de estos dos pueblos que estaban en la iglesia también. El problema para ellos era, ¿por qué les costaba creer? ¿Por qué los judíos veían señales y los griegos sabiduría y no les convencía ni a uno ni a otro? Porque al ver el Mesías sufriente y crucificado, consideraban que era piedra de tropiezo. Y ahí la palabra, cuando Pablo utiliza allí, cuando dice en el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, y dice piedra de tropiezo para los judíos. Y aquí la palabra griega es escándalon, y que es donde viene la palabra escándalo también en nuestro idioma, pero no es lo mismo. En el griego es una piedra grande, un obstáculo grande que no te deja pasar. Imagínate que tú vas para Panamá y de repente de ahí cuando vas por Chorcha más adelantito te cae una piedra así grandota, esta así, y te tapa la carretera y no puedes pasar. Ese es un escándalo en el estilo teológico, lo que Pablo está diciendo. O sea, no te deja pasar, no te deja avanzar. O sea, Pablo dice, para los judíos están tan así, con esa exigencia, que el evangelio para ellos, un Cristo crucificado, es escandaloso en el nivel de que es como una piedra, un obstáculo que no te deja avanzar y no vas a pasar de allí. Se para en tu camino y te impide avanzar. Por lo tanto, obviamente te estanca, no vas a pasar de allí, no vas a llegar a la salvación en Jesús, porque no vas a pasar, porque lo que estás viendo que te desanima se transforma en tu obstáculo final. Ellos decían un Dios que muere colgado en un madero, como decían su ley, era alguien bajo maldición. Ahí está, como dice Deuteronomio 21, que decía maldito que cuelga en un madero. Claro, para ellos eso era tropiezo y era escandaloso, pero ¿saben por qué? Porque eso era que ese Mesías que decían que era el Salvador, el Mesías esperado, el prometido, pues realmente era un maldito. Pero ahí está la belleza del evangelio, que sí fue maldito Jesús. Porque dice también aquí en Corintios que él fue hecho maldición. Claro que fue maldito cuando fue crucificado en el madero. Pero ¿sabe que no fue maldito por él? Fue maldito por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros. Porque los malditos éramos nosotros. Tanto judíos como griegos estamos bajo maldición. Y ese es el mensaje de la cruz, poderoso y tremendo. Que lo que ellos veían como una piedra de tropiezo, para nosotros es la verdadera libertad. Porque al ser maldito, crucificado en un madero, nos trae libertad a nosotros al llevar nuestra maldición. Y Él entonces otorgarnos su libertad, su salvación. Pero cuando tu mente está tan sesgada, igual como los judíos de ahora que piden señales, o sea, hablamos de la iglesia ahora que pide señales, como ya mencionamos los casos, es que se olvidan
de que el mayor milagro que está pasando, están buscando sentir presencia, pero el mayor milagro es que estés aquí. Porque tú no estás aquí por tu propia voluntad. ¿Me explico? Alguien viene aquí y estuvo en el culto y dice, el culto tuvo frío, no sentí la unción, pero no saben que lo más poderoso que se dio en el culto fue que tú vinieras. Porque cuando nosotros acomodamos nuestro capricho para entender cómo Dios tiene que trabajar para complacernos, nos distraemos de lo que de verdad Dios está haciendo ya en nosotros. Y estamos distraídos cuando Dios está trabajando en nosotros y nos distraemos tanto que se transforma en un tropiezo y al final la obra no está siendo hecha en nosotros. ¿Se entiende? Cuando nos distraemos en señales y cosas, nos perdemos de la verdadera obra que Dios está haciendo. Que un culto de oración un miércoles en David, ustedes estén aquí, eso es Dios obrando. Ninguno aquí vino porque quiso y que yo voy porque ninguno quiere. Pero eso es Dios obrando con poder sobrenatural. Pero tal vez si eso se pierde, si tú vienes aquí, estás esperando que Ángel dé 3 brincos al techo allí y se dé y se transforma en un Pokémon aquí. Pero para los griegos la idea de que la salvación del mundo dependiera de un carpintero judío ejecutado en una provincia lejana les parecía una locura. Porque tampoco entendían que el pecado tenía que ser castigado. El pecado no se libraba por un asentimiento psicológico, filosófico. O sea, no era una manera que tú pensaras y dijeras, mira, eso hacían los gnósticos. Ellos decían que tú te salvabas por medio del conocimiento. Entonces, cuando tú adquirías el conocimiento de las verdades universales, ya tú te salvabas. Eso es el gnosticismo. Y eso está presente hoy en día, hermano. ¿Usted se da cuenta? Hoy el gnosticismo está bien presente y en las redes hay un montón de gnósticos hablando y muchos cristianos escuchando su locura. Porque ellos no te van a decir yo soy gnóstico. Ellos te van a salir hablando de la Biblia, solo que con su doctrina. Y la gente va a decir, oh mira, pero lo que te están es llevando a que busques el conocimiento, pero el conocimiento para liberarte a ti mismo, y que sabemos que es una gran mentira porque nadie puede liberarse a sí mismo, porque dice que el Hijo liberare, ese será verdaderamente libre. Y así andan muchos hoy siguiendo a estas personas. No era lógico que la divinidad se mezclara con la debilidad. Gnosticismo nuevamente, platonismo. El dualismo platónico era de que la carne es mala y el espíritu es bueno. El alma es buena, la carne es asquerosa. Entonces empezaban los griegos, que obviamente tenían a Platón como wow, a decir, no puede ser que si Jesús es Dios, no puede ser que sea crucificado y primero que venga y tome cuerpo y encima que toma cuerpo, que ya es asqueroso, encima lo crucifican. Para ellos eso era fracaso y era ilógico. Sin embargo, Dios dice, miren platónicos, les voy a demostrar cómo es mi sabiduría. Mi sabiduría es la siguiente. Un hombre pecó y un hombre tiene que morir castigado. Pero un hombre suficiente no puede cargar el pecado de toda la humanidad. Mira cómo, a ver, dice, filósofos, resuelvan este acertijo. Un hombre pecó y toda la humanidad se sujetó a maldición por ese pecado. ¿Estamos? Ahora, filosofeen, resuelvan cómo entonces Dios puede salvar al hombre, porque Dios es justo y perfecto y no puede pasar por alto el pecado y el pecado tiene que ser castigado. Y como el pecado tiene que ser castigado, alguien tiene que pagar o todos tienen que pagar. Pero si alguien paga, tiene que ser lo suficientemente fuera de serie para que pague por todos. Porque uno pagando por todos, uno de nosotros, igualito a nosotros, con toda nuestra condición, pagando por nosotros no es suficiente, porque es uno más de nosotros. Entonces, la sabiduría de Dios se muestra en cómo hace que la segunda persona de la Trinidad encarne como nosotros, pero no sea totalmente como nosotros, porque también sea la misma divinidad encarnada. O sea, es nosotros, es Dios en carne. Solo porque es Dios en carne puede cubrir el pecado de toda la humanidad, hermano. El que niega que Jesús es Dios encarnado, simplemente no está en el evangelio verdadero, porque un hombre que muera, porque usted hubiese muerto por todos nosotros. ¿O qué tal si yo mañana me pago un billete y yo puedo ser crucificado por todos ustedes? Pues? Y yo le dejo una herencia a mi esposa y a mi familia y listo. Pero no podría hacerlo, ¿sabe por qué? Porque yo soy igual que ustedes en todo el sentido. Solo Dios encarnado puede ser como nosotros
en carne, pero al mismo tiempo tener el ser perfecto de Dios en él para poder pagar el pecado de toda la humanidad. Hermano, si esto no es alta filosofía, yo no sé esto qué es. Esto rompe la cabeza, ¿o no? Esto te deja loco. Dice, ¿cómo se le ocurrió? Porque así es que Dios avergüenza la locura, la sabiduría de este mundo y la hace ver como una locura realmente. Y lo que la gente dice que es locura porque no le da la cabeza para entender tal plan majestuoso, redentor, eso es la verdadera sabiduría. Porque ¿a quién se le ocurrió en la historia semejante manera de resolver el conflicto más grande que tiene la humanidad? Bueno, si esto no, repito, si no nos parece la más alta filosofía, pues yo no sé, o no sabemos nada de filosofía, o no sé, pues qué pasará, o bueno, también un corazón de piedra, pues no lo entenderá porque es tan elevado que necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos a la verdad y decir, wow, es verdad. Así que, por eso Pablo más adelante aquí va a decir, el hombre natural no puede percibir las cosas del reino, porque se tienen que discernir espiritualmente. Eso sigue en el capítulo 2. 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso necedad. Sigue hablando Pablo todavía en capítulo 2 de esto. Y no las puede entender. O sea, el filósofo busca sabiduría, el griego busca sabiduría, pero buscándola en su propia fuerza no las puede entender. ¿Por qué? Porque dice, se disciernen espiritualmente. Ahora, ¿por qué nosotros la entendemos? Porque dice Pablo en el 16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Dice, termina diciendo Pablo, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Proverbios 8 vemos a Jesús personificado en la sabiduría. Todo el capítulo 8 que habla de cuando la fundación del mundo y todo esto, la sabiduría encarnada o personificada, que era Jesús. Pues si tú tienes la mente de Cristo, tienes toda la sabiduría verdadera que existe en el universo. ¿Qué te parece? Y eso ridiculiza la sabiduría humana que se logra aprendiéndola por medio de libritos y cositas que ni ellos mismos se ponen de acuerdo porque están todos en contra, los gnósticos, los epicúreos en contra de los estoicos en contra de los cínicos, cada uno con su perspectiva de la vida. Y los gnósticos, para que sepan, hubo más de 12 tipos de gnosticismo en la iglesia primitiva. Y el gnosticismo que sobrevive hoy no es el mismo en todo el sentido de la iglesia primitiva. Es un gnosticismo evolucionado. Se me fue el tiempo, hermano, así que voy aterrizando ya. Pablo entonces contrasta estas dos perspectivas con la predicación de Cristo. La búsqueda de sabiduría y la petición de señales, la exigencia de señales. Pablo la contrasta con la predicación de Cristo crucificado. Y Pablo redefine ambas cosas. Miren lo que dice Pablo. En otras palabras, Pablo dice, lo que los judíos ven como debilidad, vean la palabra que se usa, en realidad es poder. Debilidad, poder, son cosas contrarias. Lo que los judíos veían como debilidad, el madero cargando al maldito, es el poder de Dios, porque allí Dios puso la maldición de nosotros en Jesucristo. Y ese es el poder de Dios. Sin eso no somos salvos, hermano. O sea, ese es el verdadero poder. Lo que ellos veían como debilidad realmente era poder. Y los griegos ven como locura, lo que ven como locura es en realidad sabiduría de Dios, que es lo que acabo de explicar ahorita del plan de redención. Aplicaciones, hermanos. Si necesitas que Dios actúe a tu manera, para creer, no estás buscando a Dios, sino buscando control. Si necesitas que Dios actúe a tu manera para creer, no estás buscando a Dios, sino control. Esta aplicación te manda al grupo de los griegos si en tu vida eso es lo que buscas, control, y que Dios actúe a tu manera. Y eso es algo muy peligroso en nuestra iglesia. Muchos cristianos quieren tener control. No quieren esperar en Dios. ¿Se acuerdan la que dijo por ahí? No acepta un no por respuesta. Quiere controlar a Dios. O sea, le dice, no, sí, aquí se sana porque se sana. Quiere controlar a Dios. No está buscando a Dios.
También otra aplicación que se desprende de en este caso de los griegos. Si solo aceptas escucha esto, hermano, si solo aceptas lo que entiendes, no tienes fe. Tienes orgullo intelectual. Si solo aceptas lo que entiendes, no tienes fe. Tienes orgullo intelectual. Ojo, esto no quiere decir que tenemos que tener una fe ciega. Esto quiere decir que no todo lo entenderás. Porque también, como decía San Agustín, lo finito no puede captar lo infinito. Lo finito no puede captar lo infinito. De eso se trata. No se trata de que no entiendas nada. Ay, bueno, pastor, yo no voy a ni entender nada, ni la Biblia, no voy a ni escuchar nada porque no tengo que entender, tengo que creer. No se habla, no voy a ningún libro, para el pastor dijo, no leo ni libro, ni enciclopedia, ni diccionario bíblico. No, es que yo no voy a creer porque no me importa entender. No hablo de eso. Yo no hablo de eso, aclaro. Hablo de cuando llega el punto en tu fe donde por no estudiar suficiente, por no tener suficiente material para estudiar, de repente no tienes respuesta, el pastor está ocupado y no te quiere responder. No digas, entonces no voy a la iglesia esta semana porque mi fe ha sido debilitada. No, aún así sigue creyendo con fe. El que no tenga la respuesta no quiere decir que no estén. Decía Carl Sagan, ¿quién conoció a Carl Sagan? Decía Carl Sagan, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Profundo, ¿ah? Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Trayéndolo pues a este punto, que no tenga la respuesta no quiere decir que no existan. Es que tú no las tienes, pero sí existen. ¿Me entendieron? Y más cuando ves ese videito de TikTok o de Instagram ahí del man que te puso la duda y quedaste que, ay, pastor, explícame porque si no, por favor. Tranquilo, tu fe se debilita por un loco que, ese loco tal vez tiene menos conocimiento que tú, pero leyó un librito, una cosita ahí. Ayer, mira, para que aprendan, y voy de nuevo contigo, amigo. Ayer para que aprendan me dice esta persona, me manda un video y le digo yo, fulanito, y se manda más loco. Y me dice, no, él está diciendo la verdad. Y yo le digo, oh, interesante. Apréndanse esto, para que aprendan cómo puedan decir a las personas. Él está diciendo la verdad, es un académico, historiador, arqueológico y crítico textual, bíblico. Y esto me lo está diciendo un psicólogo. Valga la aclaración de aquí, de la provincia, de una universidad como la UNACH. ¿Ya me están entendiendo? Y yo le digo, ok, tú me estás diciendo que él dice la verdad. Ok, ¿cómo tú sabes que él dice la verdad? Si él es un arqueólogo, para tú saber que está diciendo la verdad, tú tienes que ser un arqueólogo también. Si él es un historiador, tú tienes que ser un historiador, no un psicólogo, para que tú me puedas decir que él está diciendo la verdad como historiador. Ahora, para que si él es un lingüista y un crítico textual bíblico, tú también tienes que haber estudiado los idiomas bíblicos como el griego koiné, el arameo de los tiempos de Jesús, el hebreo bíblico y el paleohebreo, el ugarítico, 9-10 siglos antes de Cristo, para que entonces tú me digas, él dice la verdad. Pero no me digas que él dice la verdad porque es la verdad que a ti te gusta. ¿Me está entendiendo? Es la verdad que a ti te gusta, no es la verdad porque tú me certifiques que es la verdad. Porque yo también te digo que esta es la verdad, porque también a mí me gusta esta. Entonces aquí no, ellos son dos académicos y somos dos neófitos. Solo que a mí me gusta esta verdad y a ti te gusta la otra. ¿Quién gana? Dime, ¿quién gana? Se echó a reír y me dice, oh, está duro, me mataste. Yo dije que un día voy a dar un curso más adelante de retórica y de la falacia para que ustedes puedan aprender a defenderse, pero por ahora, si no lo toma, crea. Crea que hay en la Biblia suficiente que usted tiene que creer y que usted puede entender por el Espíritu Santo con más razón y puede acceder a lo que Dios tiene para ti. Dios mío. Aférrate a Jesucristo. En Él tienes el poder que no puedes generar y la sabiduría que no puedes alcanzar. Aférrate a Jesucristo. Cuando predicamos a Cristo y este crucificado, implícito va allí que te aferres a este crucificado.
que te aferres a Cristo que murió por ti. Aférrate al que murió por ti. Él entregó su vida por ti. Aférrate a ese. No busques señales, no busques sabiduría. Aférrate a Él. Búscalo a Él, porque en Él está el poder y la sabiduría necesaria. De hecho, Pablo más adelante mismo lo va a decir. Yo se lo leí la semana pasada. Dice Cristo, el cual Dios hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. O sea, Cristo también adelante dijo que era poder de Dios. Si pides señales, el mayor poder está en Cristo crucificado. Si pides conocimiento y sabiduría, el mayor conocimiento y sabiduría está en Cristo crucificado. ¿A dónde tienes que ir? A Él. Y por último, la aplicación más excelente de ese poder de Dios y esa sabiduría de Dios es que deja de sostenerte en tu fuerza o en tu entendimiento y descansa en la gracia donde Cristo es tu poder y tu sabiduría. Basta, descansa. Descansa en la gracia donde Cristo es tu poder. Por eso dice, están siendo salvados. Cuando leas esto, no creas que es que tú te estás salvando diariamente. Es que Cristo te está salvando diariamente. Entonces descansa. ¿Te estás llevando? Déjate llevar. Esto es el cristianismo, déjate llevar. El cristianismo no, si tú sientes que es una carga pesada es porque tú te quieres salvar y te estás salvando según tú mismo. Pero el cristianismo es poder de Dios que te lleva y sabiduría de Dios que te da entendimiento para ver cómo Él obra en tu vida y cómo entonces tú vas a responder y actuar en tu vida. Amados Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza que nos permites compartir para edificarnos, Señor, para fortalecer nuestra fe y para con mayor razón y mayor entendimiento poder ver la cruz y verte allí glorioso en la debilidad que el mundo califica como debilidad, verte glorioso, poderoso y obrando en nuestras vidas 200 años, 2000 años después, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por estos versículos hermosos, Señor, donde tú nos muestras el poder de Dios, la sabiduría de Dios, pero no distante, sino actuando en nuestra vida diariamente, Señor. Sigue obrando en nosotros, sigue trabajando y sigue obrando tu poder en nosotros para vencer las tentaciones, para vencer la carne que se opone a veces al servicio a ti. Señor, que tu poder obre en nosotros eficazmente para responder con adoración, con vida transformada a nuestro Salvador. Y que tu poder y sabiduría también obre en nosotros para poder entender en la palabra la belleza de la cruz, la belleza del Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que podamos ver la belleza del Evangelio a lo largo de las Escrituras. Que cuando vemos como el Salmo de hoy, que este loco pobre clamó al Señor y Él lo liberó de todas sus angustias, podamos ver allí que nosotros por tu Espíritu hemos clamado y tú nos has liberado de todas nuestras verdaderas angustias, incluyendo la maldición eterna, la condenación eterna, de esa mayor angustia, mayor que todas las angustias. Tú nos has librado, Señor. Que podamos ver ahí la obra de Cristo, un salmo donde tal vez nunca se ha visto a Cristo, pero hoy podemos ver a Cristo obrando de manera tan poderosa y sabia desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, Señor. Fortalece a tu iglesia, obra en tu iglesia tu poder y tu sabiduría y que podamos avanzar en nuestra fe con convicción, pero también con reverencia, con ese temor a nuestro Dios Todopoderoso, ese temor reverente y podamos servirte y permanecer hasta el fin de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno,